buenas tardes, bienvenidos nuevamente, agradecerles, como ya lo hemos hecho varias veces, a todos aquellos que nos han apoyado para poder desarrollar este evento, a los invitados especiales y en particular a los amigos que hoy nos acompañan. Amigos conocidos de la Fundación y aún más conocedores del sector textil. Yo lo único que me preocupa que después de la participación de la señora Nancy Pasos en el panel anterior, qué difícil viene lo mío. Así que les pido por favor que sean piadosos y que de vez en cuando un aplauso, un chiflido, me va a alentar a que yo lo pueda desarrollar de la mejor manera posible. Así que... Gracias. Ya me siento mucho mejor. A ver, convengamos, en un contexto internacional del todo novedoso, trágico, a nuestra generación sobre todo se le quemaron los papeles, verdaderamente no había mucha bibliografía o conocimiento, ni siquiera coincidamos, capacidad la tuvimos que ir construyendo a medida que iba pasando el tiempo para ver de qué manera se sorteaba esta pandemia que tanto nos ha golpeado. Me refiero primero, antes que nada, como sociedad y después, obviamente, como un sector industrial más. Aquí tenemos gente, y si ustedes observan, porque hoy hablamos mucho del tema de la juventud. No es precisamente mi caso, yo no soy el mejor ejemplo. Pero acá tenemos tres jóvenes que de distintos lugares y con distintas responsabilidades y afortunadamente para nosotros con mucha capacidad desde la agencia, el caso de Fernando, desde la administración, desde el gobierno, en el caso de nuestro amigo Guillermo y Luciano, al frente de una importante empresa. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarle es y creo que tengo una idea. Lo vamos a invitar a Fernando a que se acerque porque nos ha traído algo para ilustrarnos. Así que si te acercás. Bien. Y yo me hago a un lado. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Efectivamente quería empezar agradeciendo esta invitación y compartiendo con ustedes algunas ideas que en este panel, que es un panel, me parece también para sacar algunas conclusiones fuertes de todo lo que nos ha pasado tan intenso en estos casi 2 años. A ver si está la presentación. Sí. La verdad que voy a empezar contándoles brevemente de qué se trata la agencia. Es la agencia de promoción de la ciencia y la tecnología, la agencia que tiene como misión tender un puente entre las ideas que genera el sistema científico, las universidades y la resolución de problemas en el ámbito económico o social. Y la verdad que esta agencia, en diciembre del 2019 la encontramos muy mal, era una agencia realmente muy desatendida, una agencia que había perdido un poco la razón de ser y hemos trabajado muy duro para volver a ponerla de pie. Hoy la agencia tiene más de 8.000 proyectos, 5.500 corresponden al ámbito de la ciencia, hay más de 30.000 investigadores e investigadoras que trabajan en el marco de esos proyectos y también la agencia tiene 1.700 pymes. Hay 1.700 pymes, muchas de las que están acá presentes, que desarrollan tecnología en Argentina, que incorporan maquinaria con la asistencia de esta agencia del ámbito de la ciencia y la tecnología. Y la verdad que la agencia estuvo muy activa en este tiempo del COVID, en este tiempo del coronavirus, y es una agencia que tenía que estar activa porque lo necesitábamos. Necesitábamos poner la ciencia al servicio del sistema de salud y buscamos de qué manera podíamos avanzar con nuevas metodologías, no solo con más financiamiento, con otra forma de trabajo. Definimos un esquema de problema-solución, la amenaza, el desafío de la pandemia lo tradujimos en estos
4 ejes: la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el monitoreo. Y apenas 20 días después de comenzada la cuarentena en Argentina en el 2020, la agencia había recibido más de 904 propuestas y las seleccionamos y nos quedamos con 115 iniciativas, 115 balas de plata, literalmente. Con eso teníamos que resolver estos 4 desafíos: el monitoreo, el tratamiento, el diagnóstico, la prevención. Lo hicimos entonces con una metodología distinta y llegaron los resultados. Los primeros resultados, apenas 2 meses después de comenzado el trabajo, con los test rápidos. Todos vimos cómo llegaron los test serológicos a los hospitales, test producidos desde la combinación del CONICET con distintas universidades. También los tratamientos, pero la novedad fue que no solo hubo soluciones que venían del ámbito de la salud o de la biotecnología, que era algo esperable. También estuvieron presentes las pymes. Estuvieron presentes las pymes como las que trabajaban en equipamiento médico. Sin TECME en Córdoba no hubiésemos podido expandir nuestro sistema de terapias intensivas como lo hicimos. Una fábrica de respiradores que exportaba a Alemania, Estados Unidos, que había tenido la asistencia de la agencia años antes y que tenía entonces una capacidad que necesitábamos en ese momento. También fue un desafío de datos, Internet de las cosas presente, los distintos sensores que se fueron sucediendo, sensores de temperatura o de dióxido de carbono. Pero quizás la conjunción más interesante se dio con esto, con los barbijos inteligentes. Cómo el sector textil combinó producción con ciencia, cómo una pyme de La Matanza se convirtió en un vehículo para que la nanotecnología nos ayude a todos. Y esta es una historia que hay que repetir, que se repite, que se conoce y que tenemos que multiplicar mucho más. Y la conclusión más firme de todo esto es que uno, cuando repasa estos logros, estos 115 logros, hay muchos más, vemos que hoy estamos produciendo proyectos que van a llegar, en definitiva, a una vacuna argentina. Están en el tramo intermedio, en la fase preclínica, pero tenemos toda la confianza que Argentina va a tener una vacuna propia frente al coronavirus. Esto es abrir la caja negra, entender qué pasa ahí, transformarlo y tener el dominio para luego también ir a otros desafíos como el dengue, la fiebre amarilla, o si se vuelve a dar una situación parecida a esta, tener la respuesta. Porque se demostró que los países que monopolizan el conocimiento, los países que administran el conocimiento, son los que pudieron vacunar. Hay países que están en la 3ª dosis, como Argentina, y hay países que no empezaron a vacunar. Y la diferencia se explica por la capacidad o no de generar y aplicar conocimiento. Y creo que la conclusión más fuerte de todo esto, que quería compartir con ustedes, es que sin duda la ciencia argentina estaba para más. Necesitaba de la invitación, necesitaba de las políticas públicas que la apoyen. Y las pymes argentinas también estaban para más. Necesitaban del ambiente, necesitaban de las condiciones para demostrarlo. Y así como lo hemos trabajado con Guillermo, cada uno haciendo su aporte, y hemos visto cómo se iban multiplicando las respuestas de esa lista desafiante de 64 artículos que la Organización Mundial de la Salud definió como críticos. Hoy en Argentina se producen 63 y se producen por esta combinación de ciencia y producción. Y yo quería avanzar, que esto es el balance, ¿no? Más de 1000 proyectos, 115 apoyados, 1.200 millones de pesos de inversión, 9 convocatorias en 18 meses. Pero todo esto nos tiene que llevar a una invitación, que es lo que quiero compartir con ustedes ahora. La invitación de impulsar esta escalera, de ir subiendo peldaño por peldaño. Nosotros hoy armamos un sistema de promoción, lo regeneramos. Tenemos en pocas horas más el anuncio de la convocatoria 35. Cuando llegué a la agencia solo estaban vigentes 3 instrumentos.
y se había decidido, no por un recorte, sino por una concepción, que las pymes no merecían ser destinatarias de los ANR, de los subsidios para desarrollo tecnológico. Porque, bueno, se veía, se creía en el gobierno anterior a las pymes en otro rol. Nosotros en ciencia y tecnología las vemos con un protagonismo que queremos que crezca. Y la verdad que esta escalera es una invitación. Empezar por las consejerías tecnológicas. Hoy tenemos la posibilidad de asistirlos con 1.200.000 para trazar un plan. Ir al segundo peldaño, el de los subsidios, el peldaño más riesgoso, desarrollar tecnología, prototipos, desde 15 millones hasta 40 millones. Y llegar al tercer peldaño, el de el escalamiento. Poder llegar a expandir esas ideas que nacen, que se convierten en un prototipo, que puedan llegar a ser un producto. Y después, realmente en este momento, que es un momento para invertir, porque está comenzando una recuperación y los que invierten primero son los que quedan mejor posicionados en el mercado, los que invierten primero pueden reunir recursos que hoy están disponibles y que después no, y los que invierten primero terminan sacando más rendimiento de esa inversión. Lo que yo quiero es invitarlos a que si van a avanzar con esas inversiones, lo hagan de una manera transformadora. ¿Cómo es esto? Combinándola con la innovación. Sumar 15 millones, 20 millones a través de los instrumentos de la agencia para que esa inversión que están realizando sea realmente transformadora, que es lo que necesitamos. Estamos atentos, estamos mejor preparados, somos más ágiles para justamente acompañarlos en esto. Y hemos sumado este instrumento, un apoyo para la sustitución de importaciones a partir de obtener licencias. ¿Cuántas veces vemos que hay cosas que necesitamos en el país que se hacen afuera y que nosotros podríamos con ese respaldo, con esa marca, con esa licencia, hacerlo acá? Los 15 millones de pesos que sean necesarios para poner a punto la tecnología, la agencia los acompaña y con los 15 millones que sea necesario para la adecuación tecnológica productiva, también vamos a estar presentes con un crédito. ¿Estás sacando el trabajo, Fernando? Ahí termino. Y simplemente para terminar con esto, es hablar lo que estábamos haciendo con Guillermo y con el Vasco. Cómo articular los sistemas de promoción del Estado. Un Estado mucho más articulado, como ven, hoy las ideas, los proyectos van de un área a otra a partir de los convenios que hemos firmado y tenemos el desafío de mover este indicador a partir de estas dos leyes que se han aprobado recientemente que cambian los incentivos y las condiciones para la inversión en conocimiento, en el ámbito público y con la Ley de Economía del Conocimiento en el ámbito privado. Y esta reflexión les dejo final. ¿Cómo en este momento combinamos inversión con innovación? Para hacer esto, para que desde la micro contribuyamos a ampliar el margen de nuestra macroeconomía también. La verdad que creo que es un momento de reconstruir el entramado productivo, de avanzar hacia la pospandemia, que es también superar la recesión y tiene que ser un momento de inversiones transformadoras y como les decía, tenemos una ciencia que está para más, tenemos pymes que están para más, lo demostraron en la pandemia, queremos que estas inversiones sean con innovación para que sean realmente transformadoras. Gracias. Muy bien, Fernando. Muy bien. Hola, sí. Me sacó parte de cosas que yo tenía que decir. Así que, viste, yo no tengo papeles, tengo que empezar a reconstruir un poquito mi relato. Voy a aprovechar, porque acá uno de nuestros sponsors, uno muy simpático, me dice, mandame el chivo, Sastrería González. Volvemos. Bueno, que no se enoje Jamín Llevar, Claudio, también está acá Daniel Aguada, está Mimo, está Grisino. Para Sastrería González me da un poco el talle. Para Jamín Llevar no quedaría bien y para ropa de niño, bueno, no es necesario que yo les explique. Bien, vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta a todo lo que nos ha explicado Fernando. Y acá dejo de lado un poco el chiste, me pongo muy serio,
porque yo, si estuviera sentado allí, al igual quizás que muchos de ustedes, nos puede resultar muy difícil o complicado, digo ponerle un poco de sal y pimienta para que este puchero nos salga más rico. Se pasaron momentos muy difíciles, se han vivido verdaderamente tragedias. Yo personalmente perdí a mi madre por COVID. Entonces, cuando uno escucha todo aquello que se hizo, que fue mucho, quizás para mucha gente no fue suficiente, pero rescatemos esto. Lo dije al principio. Esto nos sorprendió a todos. Quedémonos con la certeza, con la convicción, y esto no es tan solo un reconocimiento, porque yo no tengo por qué ser complaciente, mucho menos desde el dolor, de que se hizo todo lo que se pudo y de la mejor manera. Quizás se hubiese podido hacer mejor, pero al menos hoy estamos de pie, reconstruyendo en muchos casos familias, ¿no es cierto? Pero miremos para adelante. Aquellos que desgraciadamente sufrimos una pérdida, quedémonos con ese recuerdo y miremos para adelante. Pero sentía la obligación, conmigo mismo y con ustedes, que son una muestra de la sociedad, de que no olvidemos que fue verdaderamente una tragedia. Se hizo todo lo que se pudo y de la mejor manera. Ahora sería interesante, se lo vamos a preguntar en la segunda ronda, ¿por qué no se está invirtiendo al mismo nivel que está invirtiendo, lo citó creo que Priscila o Lucía en su exposición, excelente, el por qué nosotros estamos tan por debajo? Ahora no me vas a contestar porque si no seguís hablando. ¿Por qué no estamos invirtiendo más en investigación y desarrollo? Ahora, todo esto se pudo hacer gracias a que hubo definitivamente un apoyo crediticio. Después va a poder dar testimonio Luciano, porque Luciano se benefició con algún crédito que le permitió ser una de las primeras plataformas productoras en el país, junto a otras empresas, casualmente también socias de la Fundación, para la producción de elementos sanitarios. Ahora, le vamos a dar la oportunidad a Guillermo, porque él también tiene algo para decir e ilustrarnos acerca de qué modo interactuó, porque acá están los tres actores, de qué manera la agencia, desde la ciencia y la tecnología, el apoyo del gobierno y finalmente después Luciano, que fue el receptor de todo ese apoyo para poder hacer lo que hizo. Te invitamos, Guillermo. Bueno, primero agradecer la invitación, gracias a la Fundación, agradecer a todos los textiles, a la gran cadena de valor textil e indumentaria por todo el esfuerzo que ha hecho en momentos que recién Pedro contaba que han sido muy difíciles y complejos para todos y ha sido un sector estratégico para la Argentina. Mi acompañamiento, Pedro, y la verdad que un placer, no sé cómo no llegué a lo de Nancy Pasos, pero la presencia de Pedro es un gusto. Tenemos una presentación. Lo que quiero hacer brevemente es contextualizar. Pasaron muchas cosas en los últimos tiempos y... ¿Cómo vuelvo para atrás? Ahí está. Y me parece importante contextualizarlo, quizás un poco provocador, pero contextualizar un poco dónde nos encontramos hoy, porque el panel busca pensar la innovación, el desarrollo tecnológico, pensar el futuro de la industria en la Argentina y el futuro de la industria textil. Y me parece muy importante ser claros en de dónde veníamos y a dónde estamos hoy. Y de dónde veníamos en la Argentina es en este momento de una doble crisis muy profunda. Lo contabas, Pedro, recién en la situación, el contexto inédito de la pandemia,
pero para la industria y particular para el sector textil y la cadena indumentaria, la situación difícil no arrancó con la pandemia, venía de una situación muy difícil y para mí una reflexión que es muy importante, porque en ese contexto difícil, un contexto macroeconómico muy difícil, en un contexto de incentivos a la producción muy complejos, con un esquema de aumento muy importante de las importaciones en la Argentina, de un aumento de las tarifas de los servicios públicos en la Argentina, de un aumento de las condiciones de financiamiento del sector productivo en la Argentina, particularmente para las pequeñas y medianas empresas, y en un contexto de caída del consumo en la Argentina, muchas de las voces aparecían y ponían en discusión si el sector textil en la Argentina era un sector competitivo. Y la verdad que lo que vimos y que la pandemia mostró con toda contundencia es que la industria nacional en la Argentina es una industria competitiva, que el sector textil y la gran cadena de valor textil en la Argentina cumplió un rol estratégico, recién lo decía Fernando. Nosotros iniciamos la gestión el 10 de diciembre de 2019 y el trabajo junto con el ministro, con Matías Culfas, con Ariel Yale, fue reponer una agenda de incentivos, construir un camino de certezas para el sector productivo y particularmente para el sector industrial, que pueda tener un horizonte de planificación de una agenda de inversiones y a los 3 meses, menos de 3 meses, irrumpió la pandemia. Muchos a veces la corren en los análisis de la situación actual que estamos transitando, pero efectivamente es una de las crisis más graves que tuvo el capitalismo en largas y largas décadas. Y esa crisis que tuvo el capitalismo en la Argentina, por supuesto, se estructuró sobre una situación muy difícil, un esquema de complejidades macroeconómicos previa, de dificultades previas. Y lo que nos encontramos en ese contexto, el 20 de marzo se inició la cuarentena. El mismo 20 de marzo el ministro Matías Culfas me pidió que en menos de una semana tengamos instrumentado un programa de apoyo al sector productivo nacional, particularmente al sector productivo de la industria textil y indumentaria, que pueda brindar las soluciones productivas y tecnológicas que íbamos a necesitar en el marco de la pandemia. Hoy estamos todos los que estamos aquí con barbijos, no había barbijos, no había alcohol en gel, no había, y era muy difícil planificar, contar con todos los insumos y equipamientos médicos necesarios. Y la Argentina los tuvo, decía Fernando, 63 de 64 de los insumos y equipamientos médicos los tuvimos, y los tuvimos porque tenemos una producción nacional que nos dio soberanía en un momento clave y en un momento donde además el sector textil particularmente no solo produjo lo que necesitamos, lo produjo innovando, desarrollando, generando nuevas capacidades. Fernando contaba la experiencia de los barbijos, que abre, por supuesto, un montón de caminos de nuevas soluciones, la aplicación de la nanotecnología a la industria textil y permitir a partir de esa enorme capacidad de adaptación y de innovación de la industria textil todos los desarrollos que se hicieron en el marco de la pandemia. Y la agenda de dificultades implicó, lo habrá dicho el Vasco recién, que siempre lo plantea, el paquete económico de salvataje económico al sector productivo más grande de la historia económica de nuestro país. E implicó el ATP, los créditos, las políticas de ingreso para los sectores que estaban con más dificultades, con un impacto obviamente en la cadena textil, que permite que esa cadena textil que venía muy golpeada y que por supuesto la pandemia vino a complejizar y a dificultar mucho esa agenda, hoy esté en una etapa plena de recuperación. Recuperación obvia con dificultades, recuperación obvia con problemas que los tienen todos los encadenamientos productivos del mundo y por supuesto lo tiene la industria nacional y lo tiene el sector textil. Pero es un sector textil que está creciendo, que está invirtiendo. Hemos desarrollado políticas específicas para el sector textil en La Rioja y Catamarca para la creación de puestos de trabajo, de incentivos, de financiamiento, y los resultados están a la vista. Recuerdo a mediados de 2019, junto con Ariel Yale, visitar Catamarca
el parque industrial del Pantanillo en Catamarca y juntarnos con un montón de industriales textiles que nos decían no se va a poder. No van a poder hacer eso que nos están contando, no van a poder generar, estamos en una situación límite, no van a poder recuperar ese esquema de incentivos. Cuando hoy visitamos el Parque Industrial de Catamarca, el Parque Industrial de La Rioja, la situación, y ustedes la conocen a la perfección, es totalmente distinta. Hoy en la Argentina se están llevando inversiones en el sector de textil e indumentaria que están levantando plantas y naves industriales de la más alta competitividad a nivel global. Uno visita las empresas textiles de la Argentina y ve la compra de equipamiento médico de última generación. Entonces, definitivamente no era el sector textil un sector no competitivo, sino había políticas públicas, había incentivos que no fortalecían y no permitían el desarrollo del sector textil e indumentaria en la Argentina, que además lo está haciendo en el medio de cambios tecnológicos muy importantes. Yo lo digo siempre, somos el presente de una revolución tecnológica que no tiene precedente en la historia económica y social del capitalismo. Somos el presente de una revolución y transformación digital, de la aceleración de los procesos de automatización, del desarrollo de nuevas aplicaciones. El sector textil viene generando en ese marco un conjunto de aplicaciones, esta mesa que tiene que ver con el sector de equipamiento médico, obviamente los barbijos. Me juntaba la otra vez con un empresario textil que estaba desarrollando una aplicación de nanotecnología para aplicar a las sábanas que se utilizan en los hospitales que generan muchas dificultades en la gente que está internada durante mucho tiempo. Muchas aplicaciones que son novedosas y que van a permitir posicionar nuevamente al sector textil con todas sus capacidades. El sector, obviamente, el desarrollo de nuevas fibras, toda una agenda de nuevas aplicaciones que tiene que ver con un sector textil que brinda servicios al sector de la construcción, a la automotriz, al sector de equipamiento, de insumos médicos, todas las aplicaciones que permiten producir ropa inteligente, telas inteligentes, la utilización que ustedes conocen a la perfección porque son parte de la agenda de presente y de futuro que tiene la Argentina. Esa agenda de revolución tecnológica, esa agenda de transformación de los procesos productivos más eficientes, más sustentables, que requieren nuevas aplicaciones, en la Argentina se está poniendo en marcha. Y la están poniendo en marcha ustedes a partir de una nueva agenda de política pública. El ministro Matías Culfas puso en marcha en la Argentina una política de industria 4.0, una política de desarrollo productivo verde, un paquete, en el caso de la política 4.0, de 12.500 millones de pesos que sitúa en la Argentina entre los 20 países que tienen una agenda industrial 4.0. La Argentina no tenía agenda de política industrial, de hecho, muchas veces se nos planteó que la mejor política económica, la mejor política industrial era no tener política industrial, y la Argentina hoy, recuperando un esquema de incentivos, una administración de comercio inteligente, un trabajo en la política de financiamiento, una lógica que busca generar las certezas necesarias para que el sector productivo industrial pueda crecer, ha dado respuestas. Hemos trabajado con mucho de lo que requieren, por sobre todo en mi caso las pequeñas y medianas empresas que tienen más dificultades para poder aplicar los cambios tecnológicos, implementar los procesos de digitalización y de automatización, y hemos trabajado en promover un paquete de infraestructuras, centros tecnológicos, unidades de transformación digital, espacios en las 57 universidades nacionales que tiene la Argentina. En 50 universidades creamos centros universitarios PYME, porque lo que contó Fernando es exactamente el proceso de articulación productiva que han generado y ha desplegado las mayores innovaciones en la Argentina. Son las pymes vinculándose con los investigadores, con las universidades, con los centros tecnológicos, con el INTI. Esa es la agenda de articulación. Trabajando también en una política de financiamiento. Hemos puesto en marcha desde el Ministerio
la política de financiamiento más grande de la historia económica del Ministerio de Desarrollo Productivo. Un paquete de 35 líneas de crédito por más de 300.000 millones de pesos. ¿Eso significa que es fácil el acceso al financiamiento productivo en la Argentina? No. El camino por recorrer es enorme, los desafíos que nos quedan son muchos, pero el sendero que estamos transitando tiene que ver con fortalecer la agenda productiva, con fortalecer la agenda de innovación y desarrollo, y creo que en ese sentido un aspecto que para mí es muy importante, porque lo que ha demostrado la Argentina y lo que ha demostrado el sector industrial de la Argentina, que luego de perder 46 de 48 meses en preindustrial, luego del cierre de 25.000 pymes, es que ha tenido la capacidad de readaptarse, la capacidad de desarrollar y de innovar. Y esa agenda de innovación y desarrollo es una agenda que se monta sobre una estructura productiva de la Argentina, que son empresarios y empresarias con muchísimas capacidades, que tienen la capacidad de desarrollo, que tienen la capacidad de innovación y que muestran en que el sector textil no solo es un sector de presente, sino es un sector de futuro. Muchas gracias por todo el trabajo realizado en el marco de la pandemia y a disposición para seguir trabajando juntos. Gracias, muy amable. Creo que te robé el agua. Sí, sí. No me dejan hablar. Me van a bajar el caché. Me toman el agua. Yo te sabía inteligente, pero le tomás la leche al gato. Bueno, veamos. Luciano, te vamos a dar todo un capítulo, porque vos en realidad, después de todo lo que han explicado muy bien Fernando, Guillermo, vos fuiste un protagonista de este proceso de reconvertir a tu empresa. De hilandero a fabricante de barbijos y de indumentaria sanitaria, ¿no? A ver, de todo lo que ellos nos anticiparon. A ver, ¿vos corroborás todo? ¿Es así? ¿Tal cual nos lo contaron? Lo primero que quiero decir es que, y por ahí con eso empiezo, es que acabo de leer ahí un renglón, ¿no?, que decía la industria textil es futuro. Y hace tan solo 4 minutos la industria textil era para reconvertirse. Y esto es lo que tiene nuestro país. La industria textil es futuro y hace 5 minutos no existíamos más. Gracias, muy amable. Entonces, quizás tuvo que pasar una pandemia lamentable, para que nos diéramos cuenta lo que valemos o la importancia, ¿no?, de tener una industria. Lo primero que hay que decir es, si nosotros pudimos llegar a hacer barbijos es porque teníamos una fábrica. Y esto que parece una cosa natural, no lo es. Y para quienes estamos acá sentados y que vivimos lo que vivimos a través de tantos años, algo que si yo dijera esto en un país desarrollado, me dijeran, vos estás borracho. Bueno, en la Argentina estas cosas pareciera ser que hay que plebiscitarlas cada 4 años. Y si nosotros pudimos empezar a hacer barbijos, indumentaria sanitaria, vuelvo a decir, es porque llegamos con la soga al cuello, pero llegamos. Y pasamos porque, como pasa en cualquier lugar del mundo, y no somos inventores de nada, las industrias se desarrollan cuando hay un Estado presente. Y el que empezó a motorizar esto, y por eso nosotros llegamos a eso, fue el Estado. Porque sin ese apoyo del Estado inicial, nosotros no sabíamos ni lo que era un barbijo, no sabíamos ni cómo se armaba un camisolín, ni de dónde sacar la tela, que acá lo veo a Raúl, y que seguramente, igual que todos nosotros, tuvimos que empezar a aprender rápidamente de cómo se hacía para fabricar estos elementos sanitarios, que por otro lado, quiero decir, el 98% de los insumos sanitarios en la Argentina, hasta que vino la pandemia, eran importados. Y tuvo que haber una pandemia para darnos cuenta que tenemos todo para hacerlo. Entonces, digo,
El panel se llama Industria Soberana. ¿Cuál es la importancia? ¿No? Y quiero reflexionar sobre esto. ¿Cuánto vale tener una industria cuando las papas queman, como decía mi abuela? ¿Cuánto vale? Te propongo algo, para evitar cualquier suspicacia, porque más de una vez nos han tildado de ser excesivamente condescendientes, complacientes, y atención, nunca funcionales con la administración. Ponen datos, en números. Cuando hablas del apoyo que recibiste de parte del gobierno, háblame de qué se hizo, qué te dieron, qué pudiste hacer con lo que te dieron, qué fue lo que produjiste. Bueno, básicamente, como varios de mis colegas que están acá presentes, cuando se inició esto, nos dieron la posibilidad rápidamente, como somos los pymes, de volantear en una baldosa, de tomar un crédito a partir del cual ese crédito se transformó en una fábrica de barbijos, ese crédito se transformó en compra de materia prima para poder empezar a fabricar y como nunca en la historia, por lo menos de mi empresa, desde que empezamos el proyecto hasta que el préstamo fue acreditado en nuestra cuenta pasaron 30 días. Y con un financiamiento directo, sin banco, sin nada, digamos. Por supuesto que... Aclaralo eso como sin banco, te llevaron la plata a tu No, casa, porque directamente, por supuesto que hay que poner garantías, nadie regala nada y a nadie le regalaron el dinero, hay que invertirlo, pero creo, saltando todas las trabas que nos ponen a los pymes de 250.000 papeles antes de empezar, este caso no fue así, por eso no tengo por ser condescendiente, es lo que pasó y es el dato que vivimos, digamos. Entonces, con eso rápidamente pudimos ponernos con tecnología a fabricar y la Argentina, como pocos países en el mundo, pudo salir a abastecer un sector del cual nunca nos faltaron insumos y que eso no pasó en todos lados. Entonces eso también creo que es para destacar porque, digamos, en eso también tenemos mucho protagonismo nosotros y por eso también yo llamo a la platea que está acá a que muchas veces lo que vemos es todas son pálidas, todas son malas, todas son para atrás. Y sin embargo, estos son ejemplos de que nos tenemos que creer un poco más, que somos buenos, que podemos hacer las cosas bien. La tecnología que nosotros llegamos a hacer no tiene nada de diferente a lo que se hace en cualquier lugar del mundo. Lo que sí puede ser diferente es que lo hicimos en 48 horas y quizás el mundo se tarda un poquito más. Pero déjame decir lo último, Pedro, que es muy importante, me parece. La pandemia nos enseñó la articulación que tenemos que tener entre el Estado, la ciencia, las universidades y las empresas. Muchos países del mundo, especialmente los países desarrollados, esto lo hacen a través de todo ese arco. Para nosotros siempre hay como un abismo entre nuestras empresas y todo el arco de la ciencia, de la tecnología, de las universidades. Y sin embargo, esto fue posible por eso. Entonces me parece que también tenemos que cambiar ese chip, ¿no? Valga la redundancia tecnológica, y entender que el desarrollo de nuestras industrias y el desarrollo de nuestro futuro viene de la mano de la tecnología. Los países desarrollados exportan tecnología. Bueno, creo que llegó el momento de que nosotros podamos exportar tecnología con los textiles. Y la demostración ya está. Estamos empezando a hacer no solo insumos médicos, que este es el caso más que todos conocemos, sino que también estamos haciendo productos para defensa, productos para nuestras Fuerzas Armadas, todos productos que eran importados. Y hoy los podemos fabricar en la Argentina. Tenemos un camino enorme por delante y yo creo que es el camino que nos va a dar sustentabilidad, nos va a dar previsibilidad, porque no es más que lo que hacen los países que nos antecedieron y a los países que les va bastante mejor que a nosotros. Bien, hay un tema
que rescato de lo que dijo Luciano. Uno de los enunciados no recuerdo ahora en cuál de las ediciones de Protextil, fue el tema de que este sector y nosotros recuperáramos el orgullo de ser textiles, de ser aquello que nos enseñaron nuestros padres y en muchos casos, empresas aquí presentes, que ya van por una tercera o cuarta generación, es decir, el orgullo de lo que aprendimos y le enseñamos a nuestros hijos. Este es un sector que tiene una larga tradición en nuestra sociedad. Y yo eso lo rescato. Tenemos que sentirnos orgullosos. La Fundación Proteger, en su génesis, planteó la idea y los convocó a ustedes, a muchos de ustedes, para que nos acompañaran en un sueño que a lo largo de 18 años yo creo que hemos podido hacer realidad desde esta institución y que el aporte que la Fundación Proteger ha hecho para reconstruir esa identidad textil, ese sector, ha sido muy importante. En lo personal, me siento yo muy orgulloso de que me hayan invitado a participar de la Fundación en su fundación. Miguel, estaba pensando en Miguel Peirano, es el primo. Fernando, ¿por qué invertimos tan poco en ciencia y tecnología? Mirá, yo creo que todavía nos falta consolidar un modelo de trabajo. Quienes están en la ciencia tienen que animarse a hacer tecnología. Vos podés tener el mejor conocimiento de cómo uno se incorpora un virus al cuerpo, cómo lo identificás, etcétera, pero si no lo traducís en un test rápido, eso queda en un muy buen paper, queda en un laboratorio, pero no queda en millones de consultorios y centros de testeo. Si vos manejás la nanotecnología, pero no te animás a incorporarla a un textil, no pasa de ser algo deslumbrante. Y así hay muchos ejemplos. Y como decía Luciano, también el que está en la industria tiene que saber que hoy está obligado a ser menos autosuficiente. Todo el conocimiento, todo el saber no está dentro de la fábrica. Hay que saber ir a golpear la puerta, hay que ir a los lugares de intermediación entre quien hace ciencia y quien hace producción. Y cuando combinás los saberes, porque están en los dos lugares y los dos lugares son valiosos, sin fábricas no podés escalar, te quedás con un prototipo, te quedás con las ganas. Y entonces me parece que lo que tenemos que hacer es cómo pensamos esa trama, cómo generamos esa confianza, esa comunión de objetivos, y que me parece que es lo que hay que construir. Cuando se habla de construir más Estado, es esto, cómo construimos un espacio público de encuentro donde todos estos saberes, el saber del obrero, el saber del empresario, el saber del científico, se combinen en artefactos nuevos, en nuevos productos, nuevos procesos. Yo creo que ahí vamos a poder confirmar lo que hemos visto forzado, que la ciencia estaba para más y que las pymes estaban para más. Guillermo, una pregunta. Muchas veces esperamos, no debiéramos hacerlo, esperamos todo de parte del Estado. ¿No considerás vos que la participación, esto es una autocrítica, de la parte empresaria, hay un verdadero compromiso para que justamente invirtamos recursos de tiempo y dinero para sacar adelante, ¿no es cierto?, estos proyectos más innovadores? Porque lo esperamos todo del Estado, es que si acaso Guillermo no nos da una línea de crédito, no vamos a hacer lo que el mundo hace. A ver, un poquito Luciano y Guillermo, a vos que te lo piden todo, aquel que te lo pide todo, ¿cómo conciliamos? La verdad que no veo, Pedro, esa agenda. Creo que hay un problema en la Argentina que tiene que ver también con tener claro un camino, ¿no? Me parece que eso no es poco. Recién lo decía Luciano, ¿no? ¿Qué pasaba hace un tiempo atrás? ¿Cuáles son los incentivos, ¿no? Uno ve empresarios en la Argentina haciendo hoy inversiones millonarias en dólares de primera línea. Yo veo un compromiso. Creo que nosotros lo decíamos siempre con Ariel Yale, con Matías
Culfas es nuestro primer rol, nuestra primera tarea, sí, es marcar un camino, marcar un sendero, establecer certezas, que en la Argentina es mucho y que es difícil, porque la situación macroeconómica de la Argentina es una situación compleja, con un paquete de deuda complejo, renegociando nuevamente un capítulo con el Fondo Monetario Internacional, una agenda macroeconómica que es difícil. Y yo lo que he visto, contrariamente, Pedro, es que cuando se marcaron los caminos, el inicio de la etapa, la verdad que las primeras reuniones que teníamos con el sector, que tuvimos con el sector, va a haber mercado, va a haber mercado. Vamos a hacer una administración del comercio inteligente. Esto no es cerrarse al mundo, eso tiene que ver simplemente con poder poner en valor lo que los empresarios y empresarios de la Argentina saben hacer, lo que la industria textil que tiene tantos años sabe hacer. Yo creo que vos decís algo clave, que tiene que ver con el orgullo, con la identidad, con algo que a veces, y particularmente en la industria textil de distintos ámbitos, se le plantea o se le reclama, ¿no? Y yo creo que la pandemia en ese sentido ha sido un punto bisagra, porque ha mostrado las mejores capacidades. Y ahí hemos trabajado juntos, que ese es el rol del gobierno y también es el rol de los empresarios y empresarias y por sobre todo de los ámbitos institucionales como la Fundación Proteger o de distintos otros sectores productivos, que es caminar juntos, trabajar juntos, trabajando juntos para construir ese sendero. Y la Argentina con ese sendero ve los resultados, porque vimos los resultados de esa puesta en valor o esa discusión sobre el sector industrial y sobre el sector textil en particular. Eso tuvo consecuencias concretas, lo conocen ustedes a la perfección, perdiendo recursos, perdiendo puestos de trabajo muy valiosos en las empresas. Y también se ve hoy que con muchas dificultades obvias en este contexto, pero también en el marco de esas dificultades, un sector que está invirtiendo y que está recuperándose. Y creo que es el sendero, es un esquema de trabajo asociado del sector público y del sector privado para trabajar en un sendero de dificultades, pero en un sendero que vayan construyendo las certezas que requieren para poder seguir invirtiendo y generando empleo. Me están haciendo luces, pero estamos teniendo muy buen rating por streaming. Hay decenas de miles de personas que nos están viendo. A ver, te pregunto a vos y vamos de alguna manera cerrando. Tiene que ver con lo que acaba de decir Guillermo. Estamos invirtiendo, y eso es un dato de la realidad, es incontrastable. No se trata solamente de números que nosotros podamos anunciar acá o que esté promocionando Guillermo. Se está invirtiendo y mucho. Ahora, estamos invirtiendo para seguir haciendo lo mismo, ¿y cuánto es lo que vos considerás se está invirtiendo en nuevos desarrollos? Mirá, ante todo, los empresarios para invertir necesitamos expectativas. Y ninguno de nosotros invierte con una inversión para dentro de una semana o un mes. Cuando pensamos una inversión, todos los que están acá saben que pensamos en años por delante. Y las decisiones de hoy se van a ver materializadas en 2, 3 años hacia adelante. Entonces los empresarios nos manejamos con expectativas. Y las expectativas que vemos es un mundo que cambia, un mundo que inexorablemente va a cambiar, un mundo que va hacia la tecnología, un mundo que va hacia los nuevos desafíos, un mundo que si no tiene una plataforma de un mercado interno vigoroso para poder exportar, no tiene viabilidad desde cualquier ámbito productivo. Entonces, cuando a nosotros se nos empiezan a plantear esas expectativas y esas expectativas se empiezan a ver en forma clara, los empresarios pymes invertimos. Y eso es lo que está ocurriendo. La verdad es que no hacemos más que lo que estamos sintiendo, lo que vamos percibiendo. Y bueno, y es lo que sabemos hacer. Antes yo lo escuché a Tommy en el otro panel. Los empresarios pymes lo que sabemos es esto, dar empleo, invertir, porque es lo que a nosotros nos da orgullo y nos gusta hacer. Entonces,
eso es lo que necesitamos. No necesitamos más que una previsibilidad en expectativas y es lo que estamos haciendo. Qué lindo, hemos escuchado muchas veces la palabra orgullo. Al igual que seguramente ustedes, yo me siento orgulloso de mi familia, de mi argentinidad y sobre todo hoy me siento muy orgulloso de ser textil. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes.